Hola, buenos días. ¿Cómo amanecimos el día de hoy? Gracias, Señor, que hoy podemos estar aquí nuevamente con ustedes en este hermoso día, ya casi terminándose agosto. Estamos a 22 de agosto del 2022. Y bueno, siempre es un gusto poder estar aquí con ustedes para compartir la palabra de nuestro Dios y vamos a ir haciendo ahí tiempito para que se vayan allí conectando todos aquellos que gustan siempre en estarnos apoyando en estas transmisiones. Dios bendiga a la primera persona que ya está ahí con nosotros. Gracias, ¿verdad? por compartir, gracias por ayudarnos a apoyarnos con el simple hecho de que usted esté aquí sintonizándonos, aquí conectándose con nosotros, pues ese es un gran apoyo para cada uno de nosotros. Así que gracias por estar siempre al pendiente y por estarnos ayudando una a escuchar y otra a compartir la palabra de nuestro Dios, porque estamos viviendo tiempos difíciles. Hemos estado hablando, ¿verdad?, del juicio a las iglesias, de las últimas cartas que nuestro Señor Jesucristo dejó para las iglesias, y bueno, estamos viviendo un tiempo muy lamentable en cuestión a la iglesia, un tiempo lamentable en el sentido de que hay mucha apostasía dentro de la iglesia y Dios de alguna manera nos está exhortando, nos está alertando a que volvamos a las sendas antiguas, a que volvamos a ellos, porque ya está pronto la venida de nuestro Señor Jesucristo, ya está pronto ese glorioso arrebatamiento que todos estamos esperando, todo cristiano, todo lavado con la sangre de Jesucristo, estamos esperando ese hermoso evento. Dios te bendiga, Ceci, buenos días, Dios te bendiga, qué bueno que ya estás aquí con nosotros. Y bueno, mientras se van acomodando, mientras se van conectando, déjeme, empiezo a compartir, porque a veces se me olvida ya compartir la palabra de nuestro Dios, pero gracias, Ceci, gracias por estar aquí con nosotros, un fuerte abrazo y qué bueno que eres de las primeras que ya llegaron. No sé si ya entraron los niños a la escuela, pero bueno, siempre se ve la diferencia, ¿verdad? Cuando salen de las vacaciones y cuando entran de vacaciones. Así que, pues gracias, Señor, ¿verdad? Que como quiera, siempre hay alguien que nos está escuchando, siempre hay alguien que nos está apoyando y eso es muy bueno para nosotros. Así que gracias y ayúdenos a compartir la palabra de nuestro Dios. Es, como le decía, es tiempo de estar compartiendo la palabra de nuestro Dios. Es tiempo de usar nuestras redes sociales para que la palabra de Dios sea esparcida. Y dice, y cuando llegue hasta el fin, entonces vendrá la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que es muy importante que usted y yo aprendamos a compartir la palabra de nuestro Dios y a estar siempre buscando la manera de agradar a nuestro Dios. Así que gracias, Señor, por ello. Y bueno, ahorita les doy aquí saludos, ahorita los saludo, déjenme comparto porque se me olvida, me agarro a hablar y se me olvida. Entonces, pero gracias, Señor, ¿verdad? Que por estos medios que hasta ahorita podemos compartir y podemos hablar la palabra de Dios. Siempre hemos dicho que va a llegar el tiempo en que ya no nos permitan hacerlo, pero mientras estemos aquí, mientras lo que podamos hacer, pues vamos a hacerlo, vamos a compartir la palabra de nuestro Dios para que todo aquel que quiera venga y escuche la palabra de nuestro Dios. Así que Dios te bendiga, Ceci, y gracias por estar aquí con nosotros. Y nuestra hermana Sara, Dios le bendiga, qué bueno que está aquí con nosotros. Luz Elena también, nuestra hermana Noemí, y bueno, gracias, Señor, ¿verdad? Sarit, fue nuestra hermana Ceci, no sé quién más me saludó, parece que ahí había visto a alguien más, es que ya aquí ya no me dejó verlos, pero Dios le bendiga, hermana Sarita, Dios le bendiga. ¿Qué tal está el clima por allá? ¿Qué tal está su clima, hermana? Por aquí estamos, Rosario Cavazos, Dios te bendiga, hermosa. Un fuerte abrazo y saludos a la hermana, nuestra hermana Isabel Piña, ahí de la iglesia Manantial de Vida. Entonces, un fuerte abrazo, hermosa, y les extraño, pero bueno, siempre estamos trabajando en la obra de nuestro Señor. Así que gracias, Señor, por ello.
Y bueno, todos aquellos, bendiciones, hermana, para todos. Hermana Marisol, bienvenida, Dios le bendiga. Un fuerte abrazo allá hasta Sonora. Hasta allá, un fuerte abrazo y qué bueno que siempre está al pendiente y que nos puede estar acompañando en cada transmisión, como cada uno de nuestras hermanas que también están aquí y que de alguna manera siempre nos están apoyando. Como dice Claudia y como digo yo, ¿verdad? Nuestra congregación virtual. Y bueno, hermanos, hoy vamos a entrar a un tema muy importante. Ya terminamos el juicio de las iglesias. Estamos diciendo que estamos en los últimos tiempos de la apostasía en la iglesia. Ya las mañanas frescas, ya se usa, ay, en serio, hermana, ya se usa sudadera, ay, qué padre, mi amada hermana, qué padre. Aquí no, aquí hasta el 24 sale la canícula, entonces, ay, Dios amado, ya gritamos que ya entre el fresco porque hace demasiada calor aquí en Monterrey, hemos llegado hasta los 43 grados aquí en Monterrey, entonces es demasiada calor, pero qué bueno, mi amada, que ustedes ya pueden disfrutar de ese fresquecito y tener ahí sus sudaderas. Un fuerte abrazo, hermosa Rosario, un fuerte abrazo ahí. Cuando veas a Ana Izaguirre, dale un fuerte abrazo de parte mía, a Lulú también, y saludos a la pastora, igualmente dale un fuerte abrazo, y saludos a toda la congregación. Saludos allá hasta Port Arthur, Texas. Dios te bendiga, hermosa. Hermana Jessica Llanes, Dios le bendiga, mi amada. Dios le bendiga, un fuerte abrazo. Saludos a la iglesia Mi Divino Redentor y salúdeme allí a los pastores y a la hermana Norma. Entonces, un fuerte abrazo, mi hermana, y Dios bendiga a su familia y gracias por estar aquí con nosotros. Chayito, ya te había extrañado, Chayito. Qué bueno que ya estás aquí con nosotros. Saludos y bendiciones para todos. Buenos días. Dios te bendiga, Chayito. Qué bueno que ya retomaste aquí el lugar y que ya puedes estar aquí con nosotros nuevamente, escuchando la palabra de nuestro Dios. Y bueno, estamos viviendo ese tiempo de la apostasía, ese último tiempo de donde dice allí de la Odisea. Y pudimos ver, ¿verdad?, cómo Dios reprende a esta iglesia por el estado en que se encontraba espiritual, porque materialmente pues estaban pero muy bien, estaban muy bien económicamente, pero aquí lo que Dios les estaba reprendiendo era de que se habían conformado con todo lo material y en lo espiritual no tenían nada. Entonces Dios les reprende, ¿verdad? Y les dice, arrepiéntete, porque la bendición de Dios no es toda material, la bendición de Dios es espiritual. Y hoy en día, hermanos, casi la mayoría de los cristianos están en ese estado espiritual de apostasía, donde han dejado de creer en el Señor Jesucristo, están en la iglesia, pero no confían en la palabra de Dios, están en la iglesia, pero han dejado de seguir la palabra de nuestro Dios, están en un estado, no es ni caliente ni es frío, son tibios. Y allí dice nuestro Señor, ¿qué dice? Te voy a vomitar si no te arrepientes. Entonces, Dios nos ayude y nos guarde y podamos siempre estar fervientes en el Espíritu, siempre fervientes en el Espíritu. Entonces, pues gracias, Señor, ¿verdad? Por estas cartas que pudimos leer ahí a las 7 iglesias que estaban allí. Gracias, hermana. Entonces, hermana Marta Martínez, Dios le bendiga. Ay, traigo bien lastimada mi garganta. Bendiciones para todos, que tengan bonito día. Amén. Así es, mi hermana Jessica, que Dios nos ayude, porque ahorita está sufriendo la iglesia cristiana en esa apostasía, ese abandono de confiar en Dios. Entonces, la invitación es volver a creer en las Escrituras, volver a creer en nuestro Señor Jesucristo, volver a confiar, porque una cosa es decir, yo creo, pero otra cosa es confiar. Creo, pero no creo. Sí dice, pero no. Entonces, es lamentable, pero bueno, es en la que estamos. Igual que a la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Que le dice, vuelve traen a Filadelfia, ¿verdad? Vuelve a tu primer amor. Entonces, muy importante que nosotros estemos en la condición en la que se encontraba la iglesia de la Filadelfia, esa que no le reclama nada el Señor, sino que es la iglesia que va a estar un día con nuestro Señor Jesucristo. Y bueno,
entramos al capítulo 4 del Apocalipsis, donde ya la iglesia está en el cielo, ya se terminó. Mire que Dios es muy, ¿cómo le podría decir? Dios cumple su palabra porque dice, hasta ahora hemos visto el juicio del Señor sobre su iglesia. Y a partir de aquí vamos a considerar los juicios del Señor sobre este mundo. Primero fue la iglesia y ahora en el capítulo 4 ya no está la iglesia aquí. Entonces ahora el juicio es para el mundo impío que le ha rechazado esta orden. Es lógico este orden, porque dice el juicio debe comenzar por la casa de Dios. Y ahí dice en 1 de Pedro 4:17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Fíjese bien, si el impío y el pecador con dificultad, dice si el juicio comienza por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? ¿Cuál será? Fíjese, que no obedecen al evangelio de Dios. Por eso le digo, una cosa es leer la palabra de Dios, otra cosa es obedecerla. Y nuestro Señor Jesucristo viene por una iglesia que le obedezca, una iglesia que le ame, que dice la palabra de Dios, si me amas, guardas mis mandamientos, si me amas, tú cumples los mandamientos. Y lo que hablábamos ayer en el mensaje, ¿verdad? El que me ama permanece en mí. O sea, ¿qué quiere decir? Que seguimos confiando en Dios, seguimos creyendo en su palabra y más que todo la vivimos con nuestra vida, la vivimos en nosotros, porque yo me podré saber mucha palabra, bastante, pero ¿cuánta palabra vivo yo en mi vida? Yo debo de ser una Biblia expuesta, una Biblia que todos lean allá afuera. Entonces, ¿cuál es mi condición como cristiana, como hija de Dios, como el leer la palabra de nuestro Dios? Entonces, en este capítulo 4, bueno, la iglesia ya está en el cielo. Dice, Juan dice que miró y he aquí una puerta abierta, como se le abrió también esta puerta a la iglesia de Filadelfia, ¿verdad? Entonces dice, abierta en el cielo, que fíjese que esa puerta abierta que se vio allá en Filadelfia era la puerta y será la palabra para que pudiera ser expandida, para que para que la palabra saliera y llegara a todas partes. Esa era la puerta abierta de Filadelfia, que se le estaba dando la palabra para que fuera predicada, y es la iglesia misionera. Dice, y él oyó, ahí en el versículo 1 dice, y él oyó otra vez la voz que le habló en el capítulo 1 del 10 al 13, que de ahí de Apocalipsis se acuerda que se habló una iglesia. Pero fíjese que antes de leerle capítulo 1, déjeme le leo aquí lo que vamos a estar leyendo, es Apocalipsis capítulo 4 del 1 al 7, así es como vamos a empezar este nuevo capítulo del Apocalipsis. Dijimos que Apocalipsis es revelación, se nos revela todo lo que va a suceder. Dice, te voy a decir todo lo que está por venir a este mundo. ¿Para qué? Dios es en su grande amor y su grande misericordia, aún nos sigue anunciando lo que está por venir. ¿Para qué? Para que yo tome la decisión de acercarme a Él, para que yo tome la decisión de permanecer en su palabra, de permanecer en Él. Entonces, es muy importante que Dios que nosotros estemos con Dios y Dios esté con nosotros. Dijo nuestro Señor Jesucristo, Padre, que ellos estén en mí y yo en ti, para que seamos uno. Entonces, muy importante que nosotros atendamos a la palabra de Dios y que estemos ahí. Dios te bendiga, Javier. Dios te bendiga. Qué bueno que ya estás en casa. Dios te bendiga y gracias por estar siempre aquí apoyándonos con tu asistencia. Dios te bendiga. Dice aquí Apocalipsis capítulo 4, dice, después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Las cosas que sucederán después de estas, ¿de cuáles? De lo que ya se habló de las 7 iglesias, de lo que va a pasar con las 7 iglesias si no se arrepienten. Entonces dice, después de estas, ¿de cuál más? Del arrebatamiento de la iglesia. Cuando ya la iglesia ya no esté aquí, dice, bueno, ahora te voy a revelar lo que está por venir
porque la iglesia ya no va a estar aquí en la tierra, sino que vamos a estar con nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga, Raquel Chávez. Dios te bendiga. Saludos hasta Tamaulipas y gracias por estar aquí con nosotros, y también a los del Buen Pastor, que siempre nos están aquí apoyando con su asistencia, y gracias por estar aquí. Dice, y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante un aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes, llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Eso es lo que vamos a empezar a ver aquí nosotros en el libro de Apocalipsis, y estamos hablando de que la iglesia ya no está aquí. Hablábamos de Primera de Pedro, donde dice, es necesario que el juicio comience por casa, y ya vimos los juicios para las iglesias, y ahora nuestro Dios dice, bueno, ya no está la iglesia, ahora te voy a mostrar lo que voy a hacer con el mundo impío, con aquellos que me rechazaron. Dios te bendiga, Evelyn. Dios te bendiga, hermosa. Buenos días, dice, un nuevo día en el Señor, grande en su misericordia y gracia. Así es, prima. Gracias, Señor, que nos da un nuevo día y que podemos estar aquí, aún todos aquí, escuchando la palabra de nuestro Dios. Es un milagro que cada día podamos abrir nuestros ojos y podamos decirle, gracias, Señor. Gracias por este nuevo día que nos regalas hoy. Así que bienvenida, prima. Y vamos a comenzar. Les voy a hablar aquí primero, la primera revelación. Estamos hablando de que esto lo reveló en nuestro Señor Jesucristo, y le dijo al apóstol Juan, es necesario que escribas todo lo que te voy a mostrar. Y como le digo, porque este es el amor de Dios para advertirnos, para que nos preparemos, para que no nos sorprenda, dice la palabra de Dios, para que no te sorprenda aquel día, sino que usted y yo estemos preparados en el Señor, estemos preparados para estar por una eternidad con Él. Y dice Apocalipsis 1, del 10 al 13, dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio, ¿a quién le dio? Al apóstol Juan, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Dice, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros y del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y Omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Pasmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Como de trompeta, no que la trompeta hablaba, como de trompeta. Así que el Señor empieza a hablar,
y le empieza a revelar a Juan lo que habrá de suceder, mis amados. Dios te bendiga, Cuñiz. Dios te bendiga. Buenos días para todos. Sé que estás trabajando, pero qué bueno que te das el tiempito para conectarte y escucharnos ahí en tu trabajo. Gracias, Señor, que les da esa habilidad, ¿verdad? Para que estén en sus trabajos y puedan estar allí escuchándonos y que sus patrones les den esa oportunidad de traer los audífonos. Así que gracias, Señor, que oramos siempre para que puedan encontrar gracia ante sus patrones y les puedan dar esta oportunidad de estar escuchando la enseñanza. Marta Martínez dice, tómese 2 cucharaditas de miel para que se le componga la garganta. Sí, hermana, anoche que sentía ya aquí la garganta, el dolor, dije, tengo que comprar miel. Yo tenía la costumbre de estar comiendo miel, pero desde que regresé ahora de Estados Unidos, pues ya no he comprado la miel, pero sí ya la voy a necesitar otra vez porque sí ya siento lastimada mi garganta. Es que estos calores nos hacen tomar cosas heladas y ándele, ahí está, que nos lastimamos la garganta, que es nuestro instrumento. Así, pero bueno, gracias, hermana. Gracias, y sí voy a hacer ya de comprar la miel. Entonces dice Juan, ¿verdad? Que es la revelación y que nuestro Señor Jesucristo le empieza a decir, Dios te bendiga, Sammy, dale un fuerte abrazo y un beso enorme allí a mi hermoso guerrerito y a la princesa Valentina, dales un fuerte abrazo y gracias por estar aquí con nosotros. Entonces Dios, hermanos, nos está advirtiendo lo que siempre hemos dicho, ¿verdad? Ese mensaje que dice, ese dicho que dice, sobre aviso no hay engaño. Entonces, dice el apóstol Juan, escribe y adviértele a las iglesias y ahora ya en el capítulo 4, ya no está aquí la iglesia ya está con nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué decimos? Porque dice Juan, y vi una puerta abierta y yo en el Espíritu me dijo, sube acá. O sea que es una revelación de cómo la iglesia va a ser levantada. ¿Por qué? Porque lo hemos dicho una y otra vez. Desde el capítulo 4 hasta el capítulo 19 no aparece la iglesia. La iglesia, si se fija, ya no aparece el nombre de la iglesia más que estas 7 cartas que van a las iglesias. Pero de ahí, del capítulo 4 hasta el 19, donde aparecen las bodas del Cordero, ya no aparece la iglesia. El Apocalipsis no es cronológico, o sea, no va a suceder así como va, pero sí, lo que sí sabemos es que este juicio que empieza aquí, desde el capítulo 4 o capítulo 5, de ahí en adelante, que en el capítulo 6 ya llega el anticristo, ya empieza todo el juicio para aquellos que rechazaron a nuestro Señor Jesucristo, para aquellos que rechazaron su palabra y que no quisieron mantenerse firmes en la palabra de nuestro Dios. Dice, y al instante estaba yo en el Espíritu, dice Juan, y aquí un trono, y en el trono uno sentado, es el versículo 2, dice, indicando claramente que Juan fue trasladado de la tierra al cielo, y lo que él describe en los capítulos 4 y 5 del Apocalipsis son las cosas que él vio en el cielo. En este arrebatamiento, dice de Juan, tenemos un tipo del arrebatamiento de la iglesia, y aquí está el lugar en el libro donde la traslación de la iglesia acontece, es decir, al fin de la historia de la iglesia y antes de que acontezcan los juicios de los sellos, trompetas y tazones. Tengan presente que la verdadera iglesia no estará en la tierra cuando llegue el tiempo de la indignación divina. Apocalipsis 3:10, que acuérdense que dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir al mundo entero. Hablando de la iglesia, de aquellos que dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. O sea, ¿qué quiere decir? Que esperamos con paciencia, que no nos salimos del camino de Dios, que desde que creímos permanecimos ahí, en Él. A ellos, dice, es a los que vamos a quedar, siempre lo hemos dicho, es como cuando tú te aplicas en la escuela y entregas tus tareas y tienes buena conducta, dice, al final ahí todo eso tiene que ver en los exámenes y qué gusto y qué felicidad es cuando decimos, quedas exento, no vas a presentar el examen. ¡Ah, qué alivio! Se siente una felicidad enorme
cuando se nos dice que no vamos a presentar, que no vamos a presentar. Entonces, pues gracias Señor que aquí vamos a quedar exentos de todo lo que va a venir al mundo entero, de esos juicios que no se le desea a nadie que se quede. Por eso Dios dice, yo quiero que todos vengan al arrepentimiento. Mi deseo es que todos se salven, porque hermanos, Dios como buen padre se duele en su corazón de que sus hijos se vayan a quedar por no haber atendido a la palabra de Dios. Entonces, véngase usted que ya está retirado de la iglesia, usted que ya no está en el camino de Dios, vuelva. Hoy es el tiempo de volver antes que sea demasiado tarde. Hoy es el tiempo de volver a casa, de volver al Padre, de gozarse con los santos, porque ya estamos viviendo el último tiempo. La apostasía se ve por todas partes, el abandono a la palabra, el abandono a la confianza y a la obediencia a la palabra de Dios. Ya está tremenda la situación en la iglesia, ya cada quien quiere vivir su evangelio a su manera. Así que venga, vuelva usted que nos está escuchando de cualquier parte del mundo que nos está escuchando, vuelva a Jesucristo. Hoy es el día de salvación, hoy es el día de la reconciliación, para que usted venga nuevamente y se goce con la iglesia del Cordero. Así que gracias Señor porque nos está advirtiendo antes de que sucedan las cosas, porque ese es el amor de nuestro Dios. Así que dice, la iglesia no estará en la tierra cuando llegue el tiempo, lo dice ahí Apocalipsis 3:10. La iglesia desaparece de vista al fin del capítulo 3 del Apocalipsis y no se menciona otra vez hasta el capítulo 19, donde se ve en el cielo y en su casamiento con el Cordero se anuncia. Dice, y su casamiento con el Cordero se anuncia. Apocalipsis 19, 7 al 9 es lo que estamos hablando, donde dice, gocémonos y alegrémonos porque han llegado las bodas del Cordero y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, que son las acciones justas de los santos. Así que allá se encuentra, allá es donde aparece nuevamente la iglesia para anunciando las bodas del Cordero. Dice, después de que desaparece la iglesia, Dios otra vez comienza a tratar con Israel. O sea, se va a acabar el tiempo de los gentiles, mis amados. Ahí en Lucas capítulo 21 dice, y cuando haya terminado el tiempo de los gentiles, entonces se va a terminar el tiempo de los gentiles. Usted que me está escuchando, usted que no es judío y también si es judío, también venga Jesucristo, acéptele en su corazón, sálvese de todo lo que está por venir ya, que ya lo estamos viendo, ya estamos viendo el fin de todas las cosas. Entonces, sálvese, salve a los de su familia, oremos los unos por los otros y venga a Jesucristo antes que sea demasiado tarde y llegue lo que no se le desea a nadie. Va a ser un tiempo de angustia. Por eso este tiempo va a volver, pero ya para Israel. Se va a volver, acuérdese que allá en la cruz del Calvario, Dios le dio la espalda, hablando que le da la espalda a Israel y se voltea a los gentiles. Se vino el evangelio a nosotros, dice, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado el derecho, el potestad, el permiso de ser llamados hijos de Dios, mis amados, de ir siendo transformados a semejanza de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo, porque como predicábamos ayer, Dios quiere que sea nuestro Señor Jesucristo el hermano mayor de muchos, de todos aquellos que vengamos al conocimiento de la palabra de nuestro Dios, y no solamente al conocimiento, sino a la obediencia a la palabra de Dios. Así que véngase usted que está ahí escuchándonos, venga Jesucristo, acéptele en su corazón antes de que este juicio llegue, porque se va a volver al pueblo de Israel. Acuérdese que le dijo a Moisés, solamente te mostraré mi espalda, porque no puedes ver mi rostro, porque morirás. Entonces, allá en la cruz del Calvario, nuestro Señor Jesucristo vio cómo Dios le dio la espalda. ¿Por qué? Porque el pueblo le estaba desechando, el pueblo le estaba rechazando, el pueblo de Israel. Y se vino la salvación a nosotros los gentiles, pero ya está por terminarse el tiempo. Dice allá en Lucas capítulo 21 dice, y cuando se haya, parece que es 21,
donde dice, cuando se haya acabado el tiempo de los gentiles. Entonces dice de que Jerusalén haya sido hollada por los gentiles. Entonces vendrá todo el gran juicio, hermanos, y Dios empezará a tratar con Israel en la gran tribulación. Con Israel, porque le dice, yo te perdono, pero de ninguna manera te dejaré sin castigo. Entonces se llama la angustia de Jacob, los tiempos angustiosos de Jacob. Entonces es para el pueblo de Israel, donde vuelve Dios para ellos. Dice, y los eventos de la última semana de las 70 semanas de Daniel 9 del 24 al 27 acontecen en el año de la buena voluntad de Jehová. Termina y el día de la venganza de nuestro Dios comienza. O sea, empieza la semana 70. Acuérdese que allá en Daniel se queda hasta la semana 69 y queda una pendiente. Queda una semana pendiente que está por cumplirse, que cada semana son 7 años. Entonces, la gran tribulación es la semana 70 que nos habla Daniel, capítulo 9, versículos del 24 al 27. Entonces, y luego ya comienza la gran tribulación. Y le voy a leer aquí me llama la atención estas citas para que usted entienda de qué nos está hablando y que Daniel, lo que es Daniel y el Apocalipsis van juntos, casi siempre van juntos porque son profecías cumplidas. Entonces que a Daniel también se le revelaron. Y dice Daniel 9, del 24 al 27, dice así, la palabra de nuestro Dios, dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden de restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, hasta nuestro Señor Jesucristo, habrá 7 semanas y 72 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en los tiempos angustiosos. Fíjese bien, se volverá a edificar la plaza, se volverá a edificar el tercer templo, que ya está, mi hermano, ya está todo preparado el templo, ya no más falta qué hacer con la mezquita que está ahí, que es del Islam, qué hacer, o hay un terremoto y Dios la tumba y ahí se edifica el templo porque va a haber un gran terremoto, que es la falla de San Andrés, va a haber un gran terremoto que muchos creemos, yo también lo creo y lo he dicho, que tal vez con el terremoto de la falla de San Andrés se va a justificar la desaparición de toda la iglesia, porque de qué manera van a justificar que muchos de nosotros ya no aparezcamos, que ya no estemos, y para que no haya alerta, para que no haya alarma entre todo el mundo, pues obvio que tiene que haber algo que justifique que nosotros ya no vamos a estar aquí, el remanente fiel. Somos pocos, mis amados, no somos muchos los que vamos a desaparecer, somos pocos, dice la palabra de Dios, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Acuérdese allá de la reina Esther, muchas fueron las que pasaron frente al rey para ser aprobadas o para ser coronadas como reinas, porque recibiremos nuestra corona, entonces, de la vida eterna. Entonces, pocos son los que van a desaparecer y nosotros, yo he escuchado a varios predicadores y yo también lo he dicho, que tal vez nuestra desaparición se va a justificar con el gran terremoto que va a haber, que viene siendo la falla de San Andrés, que ya está alerta porque dice que ya hay muchos movimientos en la falla de San Andrés. Entonces, por eso decimos que Cristo ya viene pronto y que es necesario que nos hagamos amigos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo nos hacemos amigos? Creyendo a la palabra y obedeciéndola. Dice, Abraham creyó y le fue contado por justicia. Entonces, nosotros somos hijos de Abraham, hijos de la fe. Entonces, es bien importante que confiemos en la palabra de nuestro Señor. Así que, por eso decimos que tal vez en ese terremoto, tal vez se caiga la mezquita, para que pueda ser allí edificado el templo, porque aquí lo dice, se volverá a edificar la plaza y el muro
de tiempos angustiosos, que así se llama el muro de los lamentos, que está ahí en Jerusalén. Fíjese nomás, ¿y desde cuándo lo dijo Daniel? ¿Cuántos miles de años atrás se le fue revelado a Daniel y que nosotros hoy lo podemos estar viendo, mis amados? Aquí todavía con Daniel se iba a volver a edificar otro templo, el que edificó Alejandro el Grande, entonces, que es el que está ahora el muro ahí de los lamentos. Entonces, fíjese, ¿desde cuándo Dios había profetizado que iba a haber un muro de los lamentos y que ahorita ahí está ese muro de los lamentos? Dice, y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías. Dice, mas no por sí. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana, aquí está la otra semana que falta, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana, está hablando de la última semana de la gran tribulación, que son 3 años y medio, donde hará pacto con el anticristo, y después de los 3 años y medio, que se darán cuenta que es un engaño, porque el anticristo querrá que lo adoren a él como si fuera Dios. Y acuérdese que los verdaderos judíos, el pueblo de Dios, solamente adora a Jehová de los ejércitos. Ellos no adoran a nadie más, porque es su marido, es su Señor. Para nosotros, nuestro Señor, y va a ser nuestro marido, es nuestro Señor Jesucristo. Pero para Israel es Dios. Entonces dice que cuando le digan que lo adoren como si fuera un Dios, van a decir no, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y es donde se va a levantar en contra del pueblo de Israel a los 3 años y medio de la gran tribulación, que es la última semana de Daniel. Dice, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación, y lo que esté determinado se derrame sobre el desolador, hasta que se termine, hasta que se cumpla, hermanos, todo lo que ya está escrito. Entonces, ¿por qué? Porque Dios, toda la palabra de Dios se tiene que cumplir así como está escrita, así se va a cumplir. Así que es bien importante que atendamos a la palabra de Dios, que no la desechemos, que la atesoremos en nuestro corazón, porque todo se va a cumplir así al pie de la letra, hermanos. Dice que ni una tilde pasará sin que se cumple. Dice Isaías 61 del 1 al 3, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió. Jehová me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el buen año de la voluntad de Jehová. Si se fija, cuando nuestro Señor Jesucristo da estas palabras allá en los evangelios, nuestro Señor Jesucristo se queda hasta ahí. Cuando está leyendo Isaías, se queda hasta ahí donde dice, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y dice, y esta palabra se ha cumplido, o se está cumpliendo. Y cuando nuestro Señor Jesucristo está leyendo, pero no lee lo que sigue. ¿Por qué? Porque era el tiempo nada más de las buenas nuevas, era el tiempo de salvación. Pero después, ya en la última semana de Daniel, se va a cumplir esto que sigue diciendo aquí en el versículo 2 de Isaías 61, que dice, y el día de la venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar a que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de cenizas, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. O sea que después de todas estas cosas, entonces recibirán consolación, porque como les digo, Dios les dijo, de ninguna manera los voy a dejar sin castigo, los voy a perdonar, pero habrá castigo por su desobediencia. Dice Lucas 4, estamos leyendo de lo que va a suceder, que ya no está aquí la iglesia, que ya la iglesia está con nuestro Señor Jesucristo. Dice Lucas 4:16, que es de lo que estamos hablando, hasta donde habló solamente nuestro Señor Jesucristo y ya no habló nada más adelante. Dice, vino a Nazaret, donde se había criado, en el día de reposo,
entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías abierto. Habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hermanos, el tiempo se termina y el tiempo de Israel comienza. Así que estamos hablando de que la iglesia ya no está aquí en el capítulo 4 de Apocalipsis. Dice, en otras palabras, la dispensación del evangelio se acaba y comienza y aparece la dispensación del reino, procedido por estos importantes y terribles acontecimientos. Rosy González, Dios te bendiga. Déjame ver aquí lo que han estado escribiendo. Dice, última llamada para Jesús, exacto. Dice nuestra hermana Sara, Dios guarde a mis hijos, mi esposo, mi nieto y mi yerno y mis hermanos para que vengan a los pies de Cristo. Yo lo creo. Así será, mi hermana. Siga orando, siga intercediendo por ellos y que Dios tenga misericordia y los salve antes que sea demasiada tarde. Aunque, hermana, Dios nos ha dado libre albedrío y ellos tienen que venir a Jesús. Ellos tienen que necesitar venir a las plantas de nuestro Señor Jesucristo y esperemos y así sea. Dice nuestra hermana Hernández de Alcudia, Dios le bendiga, mi hermana, gracias a Dios y a usted por sus oraciones. Ya mi mamá está fuera de peligro. Gloria a Dios, mi hermana. Qué bueno, gracias al Señor que puede aún escucharnos y que puede hacer estos milagros y maravillas en cada uno de nosotros. Me da mucho gusto y qué bueno que su mamá ya está fuera de peligro y que, bueno, les deseamos pronta recuperación y que nuestro Señor Jesucristo esté siempre allí al cuidado de su mamá. Gracias, hermana, por compartir con nosotros su testimonio. Así que Dios le bendiga, hermano Samarripa. Dios le bendiga, bienvenido. Saludos hasta San Antonio, Texas. Dios le bendiga, hermano. Un fuerte abrazo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Guadalupe Rodríguez, Dios le bendiga, mi hermana. Me da mucho gusto verle aquí. Qué bueno que está aquí con nosotros y que se añadió aquí. Rosy González, Dios te bendiga, prima. Un fuerte abrazo. Dice nuestro hermano Samarripa, pido oración por todos los inmigrantes que siguen llegando a San Antonio. Vamos a estar orando, hermanos, por todos los inmigrantes. Algo está haciendo el gobierno, mis amados. No sé qué está haciendo, pero lo que sí sé es que está revolviendo a toda la raza humana. A todos nos está revolviendo. Esto es del gobierno, hermanos. Todo esto de que aquí ya vemos gente de Haití, ya vemos gente de Nicaragua aquí, gente de... Sí son de Nicaragua, Javier, los morenitos que están aquí, que los vemos por todas partes. Porque a veces me confundo, pero parece que sí son de Nicaragua. A ver si está ahí escuchándonos Javier, porque él ha recibido a mucha gente emigrante allí en su casa, muchos cubanos, colombianos, ya tenemos aquí, entonces de muchas partes, hermanos, está ya como que el gobierno está revolviendo todas las razas humanas. ¿Para qué? Para hacer el orden mundial. Gracias, Javier. Gracias. Para hacer el orden mundial, hermanos. Para ya hacer una sola ley en todas partes. Entonces, es parte del gobierno que mueven gentes, que le dicen a gentes que hagan todas estas masas de estar saliendo. Hablábamos la semana pasada que 1 billón en África, 1 billón salieron de África. ¿Hacia dónde van? Pues todos vienen a todas partes, porque no hay agua en África, no hay agua. Se están muriendo los animalitos, está la tierra toda agrietada, donde no hay agua, y salió gente de allá. Acuérdese de Siria también, cuando hubo la guerra, salieron todos los de Siria también, buscando refugio por todas partes. Entonces, hermanos, dice, viendo todas estas cosas,
¿Cómo no escapar, hermanos? Dice, orad para que sean dignos de escapar de todo lo que está por venir. Entonces, el mundo es un caos. Cristo viene pronto y es necesario que nosotros atendamos a la palabra de Dios y que de esto que nos está hablando el apóstol es el arrebatamiento de donde nos habla y dice que él escuchó como la voz de una trompeta, que también se escuchó esa trompeta allá en Primera de Tesalonicenses cuando vino ya nuestro Señor Jesucristo, cuando viene por su iglesia. Así que nos dice allá en Primera de Tesalonicenses que todos no lo sabemos porque todos los que somos cristianos hablamos del arrebatamiento de la iglesia. Y dice Primera de Tesalonicenses 4 del 15 al 17, hablando de que la voz que escuchó Juan se oía, no era una trompeta, era como trompeta, porque a veces se dice, ¿verdad? Esa persona que toca la trompeta la hace hablar, o sea, que podemos sentir lo que está expresando, lo que está tocando aquella persona con la trompeta. Así, aquí nuestro Señor Jesucristo dice que habló y su voz era como de trompeta. A mí me gusta mucho escuchar la trompeta, me fascina. Más cuando vienen las mañanitas, ¿verdad? Que la primera que se escucha es la trompeta y ya se llena de emoción nuestro corazón, ¿verdad? Al escuchar que nos traen mariachis y que se está escuchando esa gran trompeta. O aquí cuando son las bandas de guerra de aquí de la escuela, se escucha preciosísima la trompeta. Entonces es como un acto muy solemne, un acto como de autoridad, porque todos nos ponemos firmes a escuchar el sonido de la trompeta. Entonces, así dice el apóstol Juan, que la voz de nuestro Señor Jesucristo se escuchó como de trompeta. Y el apóstol Pablo nos lo dice aquí en Primera de Tesalonicenses 4, del 15 al 17, dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Qué maravilloso, hermanos. Qué glorioso día, ese día que nuestro Señor venga por nosotros y que nosotros estemos con Él. Será un día maravilloso y escucharemos esa trompeta. Yo no sé usted, pero yo siento muy bonito al escuchar la trompeta. Mi corazón se alegra al escuchar el sonido de la trompeta. Entonces, imagínense cuando escuchemos esa gran trompeta donde nos diga, sube acá. Y dice Juan, y yo vi una puerta abierta y oí la voz como de trompeta que me dijo, sube acá. Y al instante yo estaba en el Espíritu allá. Esa experiencia la vamos a tener todos los redimidos con la sangre de Jesucristo, todos los que guardamos su palabra y la obedecimos. Hay que aclarar, ¿verdad? Todos aquellos que permanecimos fieles a la palabra de nuestro Señor, seremos trasladados en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué tanto tardamos en cerrar los ojos? ¿Qué tanto tardamos en parpadear el ojo, hermano? Apenas nos van a ver y ya no vamos a estar aquí. Así que me encanta esos textos de Tesalonicenses. Sí, dice, y mismo el apóstol Pablo dice, regocíjense con estas palabras. Y otra vez digo, regocíjense, o sea, alégrense, brinquen de gusto de la esperanza que nuestro Señor ha depositado en cada uno de nosotros. Y es por eso, como hablábamos ayer, es por eso que yo tengo esa esperanza y me santifico, o sea, me aparto y lucho y deseo amar a mi prójimo, que es el mandamiento, y amar a Dios sobre todas las cosas, porque en un abrir y cerrar de ojos estaremos con el Señor en el aire para ser revestidos como la novia dispuesta a casarse con el Cordero. Una pregunta, dice Evelyn. ¿Hay algo en la palabra sobre la cremación? No, Evelyn. La vez pasada nos había hecho también la misma pregunta, ¿no es Claudia? La Biblia nada más habla de un solo texto que parece que está en Amós capítulo 2. Déjame veo para no echarte mentiras. Parece que es Amós capítulo 2.
Sí, dice aquí, Amós capítulo 2, versículo 1 dice, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Moab y por el cuarto no revocaré su castigo, porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. Y una cremación es un horno que lo ponen a 3000 grados para que se pueda calcinar el cuerpo y pueda quedar puro polvo. Y aquí dice Dios, no perdonaré ese pecado por haber cremado los huesos del rey. Entonces, la palabra de Dios no habla nunca de cremación, nada más aquí y es para condenar, es un juicio para aquellos que hicieron eso de cremar los huesos del rey hasta calcinarlos. La palabra de Dios solamente habla, dice, y Abraham fue sepultado allá, y David fue sepultado en la sepultura de los reyes, y pura sepultura. La Biblia habla de pura sepultura. La Biblia no habla de cremación, nomás ahí donde lanza un juicio sobre esta nación por haber cremado el cuerpo del rey. Entonces, ¿por qué nosotros decimos que no a la cremación? Porque la palabra de Dios en ningún lado habla que hayan cremado a alguien. Todos fueron sepultados, y fue sepultado con sus padres, y fue sepultado con sus padres, y fue sepultado en donde compró para sepultar a Sara, y fue sepultado con los reyes, y no fue sepultado con los reyes porque hizo lo malo delante de Dios. Y la Biblia habla de pura sepultura, es de todo lo que habla, no habla de la cremación. Entonces, más que ahí, Amós 2:1, donde dice, no voy a perdonar ese pecado para aquellas personas que cremaron el cuerpo del rey. Así que es todo lo que podemos decir en cuestión de la cremación. Entonces, Dios te bendiga. Norma, mi prima Norma siempre me saluda y no sé por qué no veo sus saludos. Necesito, Rosy, que le digas que le dé allí me gusta en la página, que le dé me gusta para que pueda ver yo su saludo, porque esta página tiene que solamente aparecen los comentarios ¿cómo se dice? Relevantes. Yo me imagino que son los que me dan me gusta, no sé, pero ya hasta que yo pongo ver todos los comentarios, veo muchos comentarios que se pusieron, pero que a mí no me aparecieron. Entonces, un fuerte abrazo a Norma. Dios le bendiga grandemente. Dice Ceci, ay, Dios bendito, hermana. Y las personas que cremaron por lo del COVID, pues es que ellas no lo pidieron, Ceci. Una cosa es que yo pida que me cremen, y otra cosa que ellos lo hayan hecho. ¿Qué va a hacer? Lo que dice Dios, no les voy a perdonar el pecado que hicieron porque cremaron. Vamos a suponer que cremaron a un hijo de Dios porque no te pedían permiso. Aquí en Monterrey no te pedían permiso, solamente decían murió del COVID y aquí están las cenizas. Así lo hicieron aquí, sin pedir permiso. O sea que lo hicieron como ley de cremar a todos los que morían de COVID. Bueno, Dios dice, no les voy a perdonar ese pecado porque cremaron, vamos a decir, el cuerpo de mi hijo, de cualquier hijo de Dios, porque aquí en Monterrey no preguntaban, aquí lo hacían. Y solamente te entregaban las cenizas. Por eso muchos lloraron y muchos se quejaron porque no les permitieron volver a ver a sus seres amados. No volvieron a verlos porque ya se los entregaban en una cajita. Aquí en Monterrey, no sé en otras partes. Entonces, allá ellos, que Dios le den cuenta. Una cosa es que yo lo pida y otra cosa que ellos lo hayan hecho. Entonces, por eso aquí dice, no le perdonaré, o sea, a lo de Edom, porque ellos cremaron, no que el rey lo pidió, sino que ellos lo hicieron con el rey. Esa es mi opinión, ¿verdad? Mas no sabemos más. Así que dice, ay, Dios bendito, hermana. Sí, así es, dice. Sí, ya entendí, hermana. Es que mi papi murió de COVID y era mi preocupación, pero ya entendí. Bendito sea el Señor. Amén. Sí, hermana, así fue. No era una opción. No era que si queríamos, aquí lo hicieron como ley de que así tenía que ser. Entonces, nosotros no somos culpables de ello. Allá ellos y Dios que le van a dar cuentas de eso. Entonces, dice allá en San Juan 1:3, volviendo a nuestro tema. Gracias, Evelyn. Gracias por hacer preguntas porque aprendemos todos aprendemos aquí. Entonces, la Biblia no habla de ninguna cremación, solamente de sepultura. De eso es lo que habla. Y fue sepultado, y fue sepultado, y fue sepultado. De hecho, dice que los que no vamos a ser levantados, dice, resucitaremos, o sea, nos levantaremos.
del polvo. Entonces, eso es todo lo que dice la palabra de Dios. Dice San Juan 14, del 1 al 3, dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Fíjese bien, hablando del arrebatamiento, que dice la palabra de Dios, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Dice nuestra hermana Evelyn: nunca he ido a la cremación, pero la gente quiere estar de acuerdo y decir que me imagino que has dicho nunca he oído, ¿verdad? Porque dice nunca he ido. Me imagino que quieres decir nunca he oído a la cremación. Ah, sí, ¿verdad? Parece que se hace presente. Pero la gente quiere estar de acuerdo y decir que pensé que Dios nos iba a dar un cuerpo nuevo en el cielo, pero he estado en contra. Es que yo me voy a levantar por mi cuerpo. No va a ser un cuerpo nuevo, va a ser mi cuerpo. Va a ser mi cuerpo por el que yo voy a venir. Aunque el hermano Darío Salas dice que con una molécula, una molécula de mi cuerpo, pueden volver a ser mi cuerpo, porque es un ADN. Entonces, por eso dice el apóstol Pablo, este es un misterio. Es un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos arrebatados. Entonces, que nosotros a veces decimos el rapto de la iglesia, que mucha gente dice no existe el rapto en la iglesia. ¿Por qué? Porque la palabra es arrebatamiento, que para nosotros es lo mismo. Rapto, arrebatamiento es lo mismo. Entonces, vamos a venir por nuestro cuerpo. Donde quiera que esté nuestro cuerpo, vamos a venir por él. Porque el hermano Darío Salas dice como alguien que murió en el mar y se lo comió el pez, se lo comió un tiburón o qué sé yo, dice, entonces esas partes del cuerpo van a quedar en alguna parte del mar. Por eso dice que el mar entregará también a sus muertos. Entonces, ahí hay un estudio muy hermoso del hermano Darío Salas explicando esto y hablando de esto, que la cremación no está en la Biblia. Entonces, el que lo haga, pues Dios le bendiga, ¿verdad? Él sabrá lo que hace, pero la Biblia habla de sepultura, es de lo que habla la Biblia. Así que gracias por sus preguntas y gracias por estar aquí con nosotros. Entonces seguimos aquí dice nuestra hermana Sara, la gente sin Dios busca lo del mundo y la cremación es más económica, por eso es mejor para ellos. Dios no, exacto, mucho yo he escuchado eso. Dice, no, a mí que me cremen porque sale más barato. Es cierto, siempre cuidando el bolsillo, ¿verdad? Siempre cuidando el bolsillo, pero es cierto. Acuérdese de Abraham, que le dijo a aquel hombre de allá en el campo de Macpela, le dijo, toma todo, te lo doy. Dijo, no, pagaré un precio por este terreno. Y compró su terreno a Abraham para sepultar a su esposa Sara y después pidió que se le sepultara ahí también a él. Igual Jacob dijo, sepúltenme allá donde compró mi padre su abuelo. Entonces, habla de pura sepultura la palabra de Dios. Y sí, muchos por ahorrarse el dinero piden la cremación, no tanto por si creen o no, sino que están pensando en guardarse algo en el bolsillo. Así es, dice Jessica, hermana, y los que mueren sin Cristo inmediatamente van al infierno. No van inmediatamente al infierno, van a un lugar de tormento. ¿Qué es un lugar de tormento? Muchos dicen, no estoy muy seguro, que es un lugar donde están cayendo y nunca llegan a fondo. Otros dicen que está ahí en la historia de ahí, porque no es parábola, la que está allí en el Evangelio de Lucas capítulo 16, donde habla del rico y Lázaro, donde dice que había una gran cima que los separaba el uno del otro, y dice que estaba en un lugar de tormento. Dice, y esta llama que me está quemando, ¿qué tanto es el ardor de esa llama? Que pedía, fíjense bien, que Lázaro tocara la punta del agua. ¿Qué tanta agua usted puede agarrar con la punta del dedo?
¿Qué tanta agua puede agarrar? Dice, dile que moje la punta de su dedo y que la ponga en mi lengua porque me estoy quemando en esta llama. Pero es un tormento. ¿Cuál tormento va a ser, hermana Jessica? Que todos tuvieron la oportunidad de ser salvos, todos, y no quisieron ser salvos. Qué mejor tormento saber que jamás de los jamases van a ver a Dios. Jamás, nunca van a saber quién fue su creador, nunca van a saber quién fue Dios, y ese es el peor tormento. ¿Por qué? Porque el rico dijo, manda que le prediquen a mi familia para que no vengan a este lugar. ¿Qué quiere decir? Que están conscientes y que sus pensamientos les van a atormentar día y noche, porque habiendo tenido la salvación a la puerta, prefirieron cerrarnos la puerta en la cara, prefirieron rompernos el folleto en la cara y aventárnoslo, prefirieron huir y decir, no me hables de eso, a mí no me interesa tu religión. Todos esos días que Dios les permitió que escucharan el evangelio y le rechazaron, les va a atormentar día y noche. Y tanto así que van a decir, pues vayan y díganle a mis hijos, que les prediquen a mis hijos para que no vengan a este lugar, a mi esposa que le prediquen. Y dijo nuestro Señor, no, nadie puede salir de ahí y ir, ni nadie puede ir de aquí para allá. Entonces, ¿cuándo, hermana? Allá en Apocalipsis capítulo 22 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, porque van a ser sacados de ahí, mi hermana, van a ser sacados de ahí. Ya vimos ese estudio, aquí está ese estudio, pero no recuerdo cómo se llama, pero aquí está el estudio donde dice, saldrán con sus cabezas humeando, y se espantarán de verse, porque saldrá su cabeza aún con esa lumbre, y saldrán con ese cuerpo putrefacto, porque ellos no van a volver a recibir su cuerpo, ellos no. Por eso dice, los muertos serán sacados de ahí, de ese lugar de tormento, a dar cuentas. Dice, y si no se encontraron en el libro de la vida, esto es después de los 1000 años. Dice, serán lanzados, ahora sí, al lago de fuego, que es la muerte segunda. Ahí sí, dice, serán lanzados al lago de fuego, que es la muerte segunda, y jamás, pero jamás de los jamases van a salir de ahí, del lago de fuego. Jamás. Por eso la católica habla que hay un limbo y que hay un purgatorio, pero van a salir de ahí, pero para ir al infierno, no van a salir de ahí para irse al cielo. No, van a salir de ahí para irse al infierno, no para irse al cielo. Entonces, ese es el lago de fuego, que es la muerte segunda para todos aquellos. Fíjese, no es tanto el tamaño del pecado, no es tanto qué tan malo fue usted, sino que dice allá en San Juan capítulo 3, versículos 17 y 18, dice, y el que no cree ya es condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora, mucha gente sin Cristo dice, pero yo sí creo en Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo les contesta, si me creyeran, guardarían mi palabra y la cumplieran, la obedecieran, si realmente me creyeran, obedecieran a lo que les digo. Entonces, una cosa es decir que yo creo y otra cosa es creer verdaderamente y vivirlo en mi vida, vivirlo en todo lo que yo hago y todo lo que yo expreso. Entonces, mucha gente dice que cree en Jesucristo, pero no le cree a lo que dice Él porque no le obedecen. Dice, el que me ama, guarda mis mandamientos y los cumple. El que no me ama, no guarda los mandamientos. Así de fácil nos lo explica nuestro Señor Jesucristo. Entonces, uno es el lugar de tormento que estarán ahí desde que murieron hasta que cuando la iglesia regrese todavía son los 1000 años y después de los 1000 años vendrá el juicio para ellos. Serán sacados de ahí y lanzados al lago de fuego, que es la muerte segunda. Se encuentra ahí en Apocalipsis capítulo 22, mi hermana, 21 y 22, ahí habla de eso. Así es. Dice, qué triste, hermana, pero hay religiones que piensan que todos los que mueren se van al cielo, porque piensan que Dios va a tener, sí, y Dios tiene misericordia hasta el día de hoy, mandándonos a nosotros a que prediquemos el evangelio. Esa es la misericordia de Dios.
No es que Dios los eche al infierno, es que ellos decidieron irse para allá, porque tenemos libre albedrío. Dios no nos puede forzar, dice, yo no quiero a fuerzas a nadie. Dios no nos puede forzar a que creamos en Él y a que le obedezcamos. Es libre albedrío, dice, el que quiera, venga y tome del agua de la vida gratuitamente. El que quiera, venga, hermanos. Dios no va a forzar a nadie. A veces dicen muchos, yo estoy orando para que Dios traiga a mis hijos o a mi esposo o a Él. No, ellos tienen que decidir venir a Él. Dice, venid a mí, todos los que estén trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Venid y tomar del agua de la vida. Venid, el que pida del agua esta, yo le daré. O sea, es nuestra decisión ir, mi hermano. Es nuestra decisión venir a Jesucristo. La misericordia de Dios está el día de hoy. Hoy que nos da a nosotros ese poder y esa autoridad para evangelizar, para dar la palabra, para darles la oportunidad de que sean salvos. Ya estando allá, ya no hay oportunidad. La oportunidad es hoy, que tienen vida, hoy. Por eso dice, anúnciales mi palabra a tiempo y fuera de tiempo. No digas, no, es que no era el tiempo para decirles. No, es que no le dije porque no era el tiempo. Hoy es el día de salvación. Hablarles del evangelio a cada momento que se nos dé la oportunidad. Hablarles de que en Cristo hay salvación y que vengan a Jesucristo para que no vayan a ese lugar de tormento. Hoy es la misericordia de Dios. Hoy estamos en la gracia para todo aquel que quiera, venga y acepte a Jesucristo como su Salvador. Dice, dame, hijo mío, tu corazón. No dice que Dios no lo arrebata o como aquel, ¿verdad?, que canta, me robaste el corazón. No, Dios no le roba a nadie nada. Dice, dame, hijo mío, tu corazón, y lo que predicábamos ayer, y pondré mi espíritu en ti, pondré el espíritu de mi hijo en ti, para que creas y obedezcas a mi palabra. El que no obedece a la palabra de Dios es que no está el Espíritu del Hijo de Dios aquí, que es el Espíritu Santo, porque el Espíritu nos ayuda y nos enseña a obedecer la palabra de Dios y nos hace ligera la carga, porque nos ayuda a hacer la voluntad de nuestro Dios. Así es, dice. Y otros no creen en el cielo ni en el infierno. Sí, esos están peores los ateos, porque no creen en nada. Dijo un ateo, le doy gracias a Dios que no creo en él. No creen, dice allá hay un salmo, ahorita no lo recuerdo cuál es para no mentirte, pero dice, el hombre necio dice en su corazón que no hay Dios y se corrompe en sus caminos. Fíjese bien, ¿para qué dice que no hay Dios? Para poderse corromper, para no tener un freno, para no tener a quien darle cuentas, para hacer lo que les venga en gana. Nomás para eso dicen que no hay Dios, dice, y se corrompen en sus caminos. O sea, nomás para eso se hacen y se engañan a sí mismos diciendo que no hay Dios, que no hay cielo, que no hay infierno, que uno muere y ahí termina todo. Pero Jesucristo vino a revelarnos. Este es el Apocalipsis, la revelación. ¿Qué quiere revelación? Lo hemos dicho, es como un teatro donde se corre el velo para que tú veas lo que hay detrás. Jesucristo vino a revelarnos lo que hay después de la muerte. Por eso nos dio, no es parábola la del rico y Lázaro, es verídico, fue en los tiempos de Moisés. Entonces, por eso digo, allá tienen a Moisés y a la ley, que la sigan. Ahora en nuestra versión podríamos decir, ahí tienen la Biblia, que la lean, ahí está. Entonces, pero dicen eso para hacer lo que les venga en gana. Y se engañan a sí mismos diciendo que uno muere y que ahí termina todo. Pero no, hay vida después de la muerte porque el alma es inmortal y el alma es la que va a dar cuentas a nuestro Señor Jesucristo. Dios le bendiga a mi hermana Blanquita Hernández, Dios le bendiga. Pares día a día, muchas gracias, Señor. Dios le bendiga, mi hermano, gracias por estar aquí con nosotros y gracias. Dios le bendiga, gracias, Blanquita, Dios te bendiga. Y bueno, mis amados, ya nomás le voy a leer aquí Mateo 25:10, hablando del arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor para cerrar ya este tema aquí, ya no le podemos avanzar más, pero estamos hablando del arrebatamiento de la iglesia, donde dijo Jesús, para que donde yo esté, ustedes también estén. Y Juan está viendo a alguien sentado en el trono, que es nuestro Señor Jesucristo. Así que dice Mateo 25:10. Pero mientras ellas iban a comprar, hablando de las vírgenes,
Vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Y se cerró la puerta. Estamos hablando que se va a terminar el tiempo de los gentiles. A mí me habían hecho una pregunta y me dijeron, hermana, ¿y los niños? ¿Los niños? ¿Qué va a pasar con los niños? Pues mire, déjeme decirle que en el diluvio ningún bebé se salvó. En el diluvio. Por eso dice, si uno de los dos es salvo, bueno, el niño no será inmundo, por si la madre o el padre es salvo. El niño no será inmundo. Dice en 1 Corintios capítulo 7. Pero hablando de quién será salvo, bueno, todos los que creen en Jesucristo, porque en el diluvio, por más que yo pienso y especulamos que golpearon la puerta para que se abriera, dice Dios, lo que yo cierro, nadie abre. Y lo que yo abro, nadie cierra. Y ahorita se abrió la puerta, que es la palabra de Dios para todo aquel que cree. No se pierda, mas tenga la vida eterna. Pero en el diluvio no se salvó ningún niño. Solamente se salvaron 8 personas adultas. Fueron las que se salvaron, las que creyeron y subieron al arca. Así que mis amados, ore por sus hijos. Ore mucho por sus hijos para que sean salvos de la ira venidera que viene. Entonces, hay bebés, nosotros no sabemos de ahí porque los bebés pues no tienen voluntad propia. Entonces, nosotros decimos que serán salvos porque no tienen voluntad propia, pero nacen en pecado. Entonces, es un gran misterio ese. Pero lo único que podemos decir es que cuando se destruyó Sodoma y Gomorra, no quedó nadie vivo. Cuando Dios iba en contra de una ciudad, iba en contra de alguien, decía, maten todo, niños que estén mamando, todo maten, no dejen nada vivo. Entonces, ¿por qué, hermanos? Porque ya no puede volver a brotar el pecado, porque cada niño que quede así, pues viene con el pecado y nosotros seremos revestidos, nosotros seremos transformados en un cuerpo glorificado, que era lo que predicábamos ayer, que seremos semejantes a Cristo. ¿Cómo? Con un cuerpo glorificado. Entonces es un gran misterio que solamente Dios sabe qué va a pasar. Pero lo que sí, si un niño de 7 años sabe lo que es matar, sabe lo que es robar, ese niño dará cuentas a Dios si no llega a ser salvo. Entonces, porque hermanos, se nos dio la encomienda de predicarle a nuestros hijos. A nosotros se nos dio esa responsabilidad. A nosotros. Y si nosotros no cumplimos, no es porque Dios no haya querido salvarlos, es porque yo no hice mi tarea. Yo no hice lo que me correspondía a mí. Si yo verdaderamente quería que mis hijos fueran salvos, hombre, tantas parábolas de la Biblia que tenemos, y no parábolas, tantos testimonios de la Biblia que tenemos de aquellos hombres y mujeres que iban a Jesucristo y decían, trata con mi hijo, un demonio lo atormenta, trata con mi hijo, aquella mujer que le dijeron, no es para ti, esto es para los hijos, no es para las perras, así se dice en el verdadero griego, y dijo, pero aún los perrillos, o sea, fue y se le atravesó, y se le hincó, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su amo. O sea que no se dio por vencida, siguió pidiéndole a Jesús, siguió atravesándosele para que tuviera misericordia de su hija, que era atormentada por un demonio. Eso es lo que tengo que hacer yo como madre de familia, como padre de familia, interceder por mis hijos una y otra vez, ayunar por ellos. Nos dio poder y autoridad nuestro Dios para hacerlos libres de todo demonio. Yo le digo a las hermanas, oren cuando no estén los hijos en casa, oren, para que cuando los hijos lleguen de tanto mal espíritu que esté allá afuera, se queden los malos espíritus afuera y Dios tome a sus hijos. Ore por ellos cuando están dormidos para que sean salvos. Entonces es nuestra responsabilidad, hermanos, hacer eso para que sean salvas nuestras familias. Así que ya nos vamos, hermanos, se llevó mucho el tiempo, ya nos vamos. Gracias por acompañarnos. Déjeme oro porque voy a ir al centro de rehabilitación. Déjeme orar por usted, para que Dios lo bendiga y lo guarde. Y bueno, nos vemos aquí, primeramente Dios, el miércoles a las 8:30 de la mañana en Aprendamos Juntos. Si usted nos encontró ahí por YouTube, búsquenos en Facebook con el nombre de Iglesia Cristiana Evangélica El Buen Pastor. Y si nos encontró por Facebook,
Bueno, búsquenos en YouTube por CC, El Buen Pastor. Ahí va a encontrar usted predicaciones y va a encontrar también enseñanzas. Vamos a orar por nuestro hermano Samarripa, fue el que nos pidió la oración. Nuestro hermano Samarripa, vamos a orar por él. Déjeme ver quién pidió la oración. Ay. Me hace que sí fue nuestro hermano Samarripa, ¿verdad? Que pidió oración. Sí, nuestro hermano Samarripa, por todos los emigrantes. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar porque ya se nos hizo tarde. Padre, te alabamos en esta hora y te damos gracias, Señor, por todo lo que nos has permitido hablar el día de hoy. Gracias porque tu palabra, ahí se encuentra todo, mi Dios. Se encuentra todo lo que nosotros tengamos duda. Por eso tu palabra dice, y tú nos dices, escudriñen las escrituras. O sea, no es nomás de leerlas por encima, sino que profundícense hacia las escrituras, porque en ellas encontrarán, dice, porque en ellas creen que encontrarán la vida eterna y pocos son los que la hallan. Señor, pone en nosotros un espíritu para leer la palabra de Dios, pero sobre todo, mi Dios, que tu Espíritu Santo esté en nosotros para que nos revele tu palabra, porque es a través del Espíritu Santo que tú nos revelas todas las cosas, dice tu palabra, porque así te agradó a ti, Señor, revelarnos, y todo lo dejaste escrito. ¿Para qué? Para que no tengamos excusa el día de mañana que nos presentemos delante de ti, para que el día de mañana que partamos de este mundo no tengamos ninguna excusa de que no sabíamos, que a nosotros nadie nos dijo, porque todo lo dejaste escrito, todo, mi Dios. Todo lo dejaste escrito porque nos conoces como humanos, sabías todo lo que se iba a levantar en contra, sabías del engaño del enemigo que iba a engañar a muchos, pero por eso viniste tú, para desenmascarar el diablo, para deshacer la obra del diablo, dice tu palabra allá en 1 de Juan capítulo 3, que tú viniste a deshacer la obra del diablo, porque él es mentiroso y padre de mentira y ha engañado a muchos, mi Dios. Pero ayúdanos, Señor, a que nosotros tengamos esa disciplina de escudriñar la palabra de Dios para no ser engañados. Que no diga yo, a mí me dijo fulanito, a mí me dijo aquel dijo aquello. No, mi Dios, todo está escrito en tu palabra. Y yo creo a lo que está escrito en tu palabra. Y como yo creo en lo que está escrito en tu palabra, yo obedezco a tu palabra porque creo en ella. Creo que es inspiración del Espíritu Santo y creo que eres tú hablando a cada uno de nosotros y revelándonos todas las cosas. Te alabo en esta hora y te doy gracias. Gracias por cada uno de mis hermanos que se han conectado en esta mañana, mi Dios. Te pido que bendiga sus vidas, bendiga sus familias, bendiga su entrar y su salir, mi Dios amado. Padre, en esta hora, mi Dios, también te pido por la petición de nuestro hermano Samarripa. Te pedimos por todos los inmigrantes, mi Dios, que están llegando a todas partes del mundo. Aquí mismo en Monterrey los vemos, mi Dios, pidiendo en las avenidas, Padre, porque pues están recién llegados aquí y no tienen dónde acomodarse ni a dónde llegar. Pero te pedimos por todos ellos. Sabemos que todo se va a cumplir y que todo va para el orden mundial, mi Dios. Pero te pedimos que tengas misericordia de ellos, que les des un abrigo, que les des un alimento. Yo cada vez que los veo, mi Dios, siempre te pido, Señor, dales donde vivir, dales sus alimentos, oh Dios amado. Ayuda a todas estas personas, Padre, porque todo se está cumpliendo, mi Dios. Así como estaban allá en la Torre de Babel, que de todas partes, todos eran uno solo. Así se está haciendo el día de hoy, que todos seamos uno. Por eso se están revolviendo todas las razas. Pero ayúdanos a nosotros a mantenernos firmes y ayuda a estos inmigrantes, mi Dios. Ayúdales a que les tiendan la mano y que les den lo que necesiten, oh Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, y gracias por la vida de nuestro hermano Gilberto, Señor Samarripa, de nuestro hermano Samarripa, que está, Señor mío, siempre al pendiente y anunciándoles el evangelio. Dale palabra fresca siempre, mi Dios, para que siga anunciando tu palabra. Igualmente a nuestra hermana Blanquita, mi Dios, dales palabra siempre fresca para hablarle a todo aquel que quiera y venga al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Padre, si algo tienen que hacer mis hermanos en este día, dale la gracia y la sabiduría para que hagan todo lo que han planeado
Guarda sus hogares, mi Dios, de todo mal. Guarda a mis hermanos, bendecimos su entrar y su salir a sus trabajos. Envía tus ángeles a que acampen alrededor de ellos y los guarden de todo mal y los libren de tentación. Guarda sus hogares, guarda sus hijos en sus escuelas, los que quedan en casa. Guárdalos, Señor, y prepáranos, mi Dios, que siempre estemos listos para la venida y el encuentro contigo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Si alguien necesita sanidad, mi Dios, enviamos palabra de sanidad, porque no hacemos nosotros las sanidades, es la fe, mi Dios. Dice, si tienes fe, aún lo que sea imposible será posible si creemos en ti. Padre, enviamos palabra de sanidad y que sean sanos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea siempre con cada uno de nosotros. Amén. Dios les bendiga, les amo mucho en el amor del Señor. Les mando un fuerte abrazo y bueno, que tengan un excelente inicio de semana y nos vemos primeramente Dios el miércoles a las 8:30, lunes, miércoles y viernes a las 8:30 en Aprendamos Juntos. Dios les bendiga.